Entonces, este beta uno nos habla, perdón, hasta acá viene siendo más o menos claro. Sí, clarísimo. Genial. Entonces, lo que estamos diciendo es, este beta uno me está diciendo cuál es la relación entre el valor esperado de Y y X. Por ejemplo, si beta uno es positivo, cuando X toma valores más altos, el valor esperado de Y es más alto. Y notemos, me vuelvo a lo mismo. ¿Eso quiere decir que cuando X es más alta, Y es más alta? No, estamos diciendo que el valor esperado es más alto. ¿No? Entonces, yo cuando digo que el valor esperado al tirar 10 monedas, no de sacar 5 caras, eso no quiere decir que efectivamente voy a sacar 5 caras. Bueno, acá es lo mismo. Estoy diciendo que el valor esperado de Y va a ser más alto, ¿no? El ejemplo más trillado del curso. Una persona con mayor educación, ¿esperamos que tenga un ingreso mayor? Sí, pero eso no quiere decir que todas las personas que más educan ganan más y que las personas que menos educan ganan menos. ¿Estamos? Más o menos. Sí, Bueno, perfecto. Sí, se entiende, según. bien, genial. Igual yo ahora después les paso este par de videitos que, sobre todo, hay uno que es de repaso de estadística, dice para el intensivo, así que si hace mucho curso de estadística o no les gustó mucho su curso o sienten que no entendieron mucho, capaz que está bueno que lo vean. Y el de las esperanzas de lo mismo, si sienten todavía que es medio como un terreno pantanoso, pueden verse ese videito, no sé, lo meten en velocidad 1.5 más o menos y no debería ser tanto cosa. En un segundo. Bien, entonces, hasta acá veníamos trabajando con regresión simple, ¿no? Era, bueno, tengo un regresor, o sea, una variable explicativa. Esto, eh, recordemos que tenemos varios sinónimos, ¿no? Eh, los regresores son las variables explicativas, que también son las variables independientes, ¿no? Y esto, bueno, es lo que típicamente llamamos X, mientras que Y es una variable regresada, es una variable explicada y es una variable dependiente, ¿no? Digo, más que nada porque capaz que en una digo explicativa y no se entiende a cuál me estoy refiriendo. Entonces, el modelo de regresión simple lo que hace es proponer un único regresor, ¿no? Entonces, nada, es un modelo fenomenal porque agarramos, nos traemos datos de una variable, datos de otra variable, y usamos esos datos a partir de las fórmulas que ustedes ya conocieron, ¿no? Que beta uno es igual a la sumatoria eh, a eso que se parece a la covarianza muestral sobre la varianza muestral de X, o sumatoria de XY menos X barra por Y sub I menos Y barra, todo dividido XY menos X barra al cuadrado, ¿no? Entonces el punto que usted, o sea, no estoy apuntando a que sepan la fórmula de memoria, mi punto es, tiene una formulita, entonces después ustedes meten esos números en una calculadora y lo pueden hacer a mano tranquilamente. Y para beta Sebas, cero lo mismo, perdón, ¿eh? ¿no? Sí, Andrés. Perdón que te interrumpa, Luis, Sí. pero sí. Ah, Luis, perdón, Eh, me figuraba otra cosa. Dale. tranca, tranca. Yo me quedé con algo de la esperanza condicionada. No termino de casar qué sentido tiene en relación simple. O sea, si solo tenemos una variable explicativa, solo tenemos X. No es lo mismo condicional en X que no condicional en X. Si no hay otra variable que nos esté explicando los movimientos en... Eh, o sea, cuando te referís a porque acá estoy poniendo X mayúscula, no, o sea, cuando planteamos la esperanza, esto que charlabas antes, cuando planteamos la esperanza de Y condicionado X. ujú. Eh, digo, sí, por ahí me estoy confundiendo, no termino de entender el concepto de condicionado, pero digo, siento que condicionado significa que estamos asumiendo que X va a tomar, o sea, es como sacarle la teoría a X, ponerle en cierto sentido. No, porque fíjate que acá yo estoy diciendo, esto es el valor esperado de Y condicional en la variable x1 sin perder generalidad. No le estoy pidiendo que x1 ya sea igual a 5, por ejemplo. Es condicional en X, sea lo que sea que vale X. Entonces lo dejamos sin perder generalidad en forma con esta anotación. No es que le estamos pidiendo de antemano que X valga una constante, porque sí, eso está perfecto, ¿no? Si uno se remite a este caso, por ejemplo, a cuando X vale
5. Supongamos que los dos betas valen 1 para simplificar el ejercicio. Entonces me va a quedar 1 más 1 por 5 y listo. Y acá este modelo no tiene demasiada gracia. Ahora, nosotros lo que hacemos es no perder generalidad y lo dejamos escrito de forma justamente genérica, que es beta 0 más beta 1 por x1. Y si x1 vale 100, me quedará beta 0 más beta 1 por 100. Si x1 vale 1.000.000, me queda beta 0 más beta 1 por 1.000.000. Y si x1 vale 0, me quedará beta 0. ¿Entiendes? Sí, 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 sí. Igual Bien, después veré el videito. dale, Le dale. pregunto Igual después. el jueves nos vemos, así que Dale, si querés nos quedamos, o dedicamos unos minutos al principio de la clase o al final de la clase. ¿Verdad? tranqui, tranqui. Gracias. Bien. Eh, buenísimo, entonces, eh, este modelo, nada, es el modelo de regresión simple. Y la verdad es que el modelo de regresión simple no es otra cosa que un caso particular del modelo de regresión múltiple, ¿no? Que es exactamente lo mismo. La única particularidad es que en regresión múltiple lo que tenemos es una mayor cantidad de regresores. Entonces, imagínense, ¿no? Tengo un modelo de regresión múltiple con 10 regresores. Bueno, tengo varios regresores en regresión múltiple. Y eso mismo que voy a usar yo para trabajar con 10 regresores, lo puedo usar para trabajar con 5 regresores, con 4 regresores, con 3 regresores, con 2 regresores o con un regresor. Así que en definitiva, ahora lo que vamos a hacer es eh, generalizar este caso, ¿no? Esto que funciona cuando tenemos un solo regresor, vamos a intentar llevarlo a tener más regresores. Entonces, mi primera pregunta es, ¿por qué creen, ¿por qué creen ustedes que nos interesaría tener más de un regresor? Para enriquecer el análisis. Bien, o sea, ¿qué significa enriquecer el análisis para vos? ¿No? Que por ahí hay variables que no pueden ser explicadas en base a otra variable, sino a varias. Claro, ¿no? O sea, sabemos que Y depende de muchas variables y por qué no incorporarlas. Entonces, creo yo que ahí viene una primera motivación, creo yo que lo, quizás no va a ser lo más usual hoy en día en la práctica, pero sí va a ser para mí la primera gran motivación para pensar en regresión múltiple. Que es, bueno, o sea, imaginemos que tengo una variable Y que depende de x1, voy a mi modelo de regresión simple y hago los tests que ustedes ya conocen para beta 1, todo. Ahora, quizás a mí no me interesa solamente cómo se vincula Y con X1, quizás también me interesa cómo se vincula con X2, ¿no? Eh, quizás es un poco irresponsable de mi parte ya dar un ejemplo de serie de tiempo, pero no sé, podría ser que nos interese cómo depende, cómo impacta en la inflación un shock de tipo de cambio y también que me interese cómo impacta un shock si, no sé, si ajustamos tarifas. Digo, o sea, y tranquilamente nos va a interesar tener las dos preguntas. Y así como nos pueden interesar dos preguntas, nos pueden interesar todas las preguntas que se nos ocurran. Y entonces yo esto lo voy a llamar, por ejemplo, en este caso ya tengo dos variables que me interesan para explicar Y. Y eso sería hacer inferencias sobre varios parámetros. Y eso es una primera gran motivación, ¿no? O sea, capaz que yo no quiero hacer simplemente inferencias sobre beta 1. Capaz que quiero hacer inferencias sobre beta 1 y beta 2, y quizás también beta 3 y beta 4, ¿no? Entonces, la primera motivación sería, bueno, quizás no te interesa hacer simplemente inferencia en un parámetro, capaz que te interesa hacer inferencias sobre varios. Ahora, existe, perdón, acá me quedó el error, la esperanza condicional no tiene el error adentro, ¿no? La gracia es que Y sabemos que es igual a una forma funcional. Acá vamos a poner los regresores para seguir el caso de recién, más un error. Cuando hacemos la esperanza condicional, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar del lado izquierdo el valor este de Y condicional en todo eso. Bueno, ya que estamos, ya que estamos medio oxidados con esperanzas condicionales, hagámoslo paso a paso. Del lado derecho nos queda la esperanza condicional de toda esta sumatoria. Y recordarán que la esperanza es distribuible respecto a la suma. Entonces a mí, el lado derecho me va a quedar la esperanza
de esto condicional en X, la esperanza de otro término condicional en X, la esperanza de este otro término condicional en X, y la esperanza de este último condicional en X. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, los betas son parámetros, y los parámetros son variables aleatorias o son constantes. ¿Qué opinan ustedes? Constantes. Son constantes, entonces la esperanza es una constante, chau, es la constante. De este lado, eh, para facilitar los análisis, hay veces que la gente supone que las X son variables determinísticas, pero no hace falta. Cuando hacemos una esperanza condicional en algo, fíjense que esto de acá es condicional en X, no estoy diciendo solamente X1, ¿no? Le voy a poner X grande para que se distinga. Me queda la esperanza, y yo estoy condicionando en algo, estoy diciendo, bueno, dado tal cosa. Entonces, si estoy diciendo, bueno, dado esto, esto lo voy a tomar como una constante. Entonces, todo por una constante. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá yo tenía una constante que es beta 1 por una variable. Las constantes las podemos sacar afuera de una esperanza, entonces me va a quedar la constante acá afuera. Y me queda la esperanza de algo por lo cual lo estoy condicionando, con lo cual a esta x1 la voy a tomar como una constante. ¿Ok? Y la esperanza de una constante dijimos que es la misma constante, con lo cual esta expresión nos queda reducida a esto. Es el segundo sumando. Perdón, con respecto al Sí. tema de condicionar, vendría a significar como tomar siempre el mismo valor de X, ¿no? Por ejemplo, yendo al ejemplo fácil de la educación y el salario, condicionar en X sería decir, voy a tomar a los que tienen los mismos años de educación, o qué vendría a significar, y sin especificar el año, porque si no, reemplazarías X por ese número, ¿no? Cuando decís, por ejemplo, el valor esperado del salario condicional en X, o sea, condicional en la educación, bueno, no necesariamente ya vas a estar diciendo condicional en que tienen 6 años de educación. Eventualmente sí podés decir fijarlo en algún punto, pero para no perder generalidad decimos bueno, simplemente dado que tiene un cierto nivel de educación. ¿Está? Bien, perfecto, sí, 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 clarísimo. Bien. Perdón, una pregunta. Acá cuando estamos, por ejemplo, poniendo que X1 está condicionado en X y X2 está condicionado también en X, sería Sí. como que X1 está condicionado en X1 y X2 en X2, ¿o no? Claro, sí, sí, sí. Ah, Sí, ok, sí. pero ponemos la X así como en modo general. Está bien, está bien. Claro, la X grande tiene adentro a todas las X, digamos. Si me siguieron con el razonamiento, esta primera parte ya quedó resuelta. Y fíjense que lo único que nos quedó fue este último sumando. Y este sumando, ustedes seguramente ya hicieron supuestos sobre esto, ¿no? Eh, adentro de los supuestos de Gauss-Markov en regresión simple. Sí. Sí, sí, ese. Sí. Claro, supusieron que esto era cero. Entonces, por eso cuando hablamos de la esperanza condicional de y en X, no estamos incluyendo el error, ¿no? Bien, entonces, acá es donde viene un poco también la principal motivación más en la literatura hoy en día, de por qué incluir otras variables, ¿no? Entonces, ustedes recuerden que el error es todo lo que no está en la regresión, ¿no? En algún punto. Si yo tenía, si Y depende de X3, X4, X5, X6, bueno, todo eso va a estar adentro de un término de error. Acá voy a sacar la esperanza y voy a hablar directamente de que si Y tiene una función, ¿no? Que depende de otras variables, por ejemplo, X3, perdón, X4, cortamos ahí por una cuestión de no perder tiempo. Si ustedes no incluyen todo esto adentro de su modelo, entonces todo esto va a parar a un término de error de su modelo, ¿no? Que en definitiva va a ser un error más volátil. Y eso se va a traducir en que si tengo un término de error que tiene mayor volatilidad, me cuesta un poco más identificar a mis parámetros. Entonces eso sería una segunda motivación. Y después viene una tercera, que es que si yo dejo variables afuera, esas variables están en el término de error. Y recuerden que este supuesto de
exogeneidad implicaba que X no correlacionaba con el término de error. Entonces, si yo estoy dejando que mis otras X vayan a parar el término de error, es más probable que este término de error correlacione con X, con mi X de interés, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy tirando estas segundas dos motivaciones? La primera es bien clara. Si yo quiero hacer inferencias sobre varios parámetros, ¿por qué no incluir las otras variables, ¿no? O sea, las necesito. Ahora, la segunda es un poco más rebuscada, porque lo que me está diciendo es que, mira, si tu único objetivo es identificar a beta 1, bueno, inclusive puedes tener ganancias de tener más variables adentro. Esto lo van a discutir más fuerte después, ¿eh? Pero estoy intentando un poco más dar motivación a regresión múltiple. Entonces, inclusive si tu único objetivo es identificar a beta 1, bueno, después también puede ser que te convenga incluir otras variables. ¿Por qué? Porque reducir la volatilidad del error, y eso te va a permitir identificar con mayor precisión a beta 1. Y la otra que es, te acotás la posibilidad de tener endogeneidad. Entonces ya tenemos dos motivaciones adicionales. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Bien, buenísimo. Entonces, esto acá lo voy a limpiar un poquito. Cuando trabajamos en regresión múltiple, no nos vamos a quedar con decir, bueno, tengo 3 variables, tengo 4 variables, porque ¿para qué si podemos generalizar? Pensemos en que tenemos k variables. ¿Ok? Y si tenemos k variables, eso implica que tenemos ¿cuántos parámetros por estimar? K más 1. K más 1, porque tenemos desde beta 1 hasta beta k y aparte el beta 0. ¿Sí? Acá estoy agarrando k parámetros y acá tenemos el adicional. Entonces, esto va a ser lo que vamos a intentar estimar en regresión múltiple. Con lo cual, a ver, bien, ya estamos en condiciones de definir algunas matrices importantes. Entonces, lo mismo que venían haciendo en regresión múltiple, ¿no? Acá me voy a hacer una columna perigriega. ¿Cuánto será eso? Beta 0, beta 1 y acá X. Entonces, ¿qué es lo que venían haciendo ustedes? Venían diciendo que el valor esperado de una variable y condicional en x adquiere igual a beta 0 más beta 1 por el valor que sea que adopte x1. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo en el zoom a Lucas, a Emilio y a Luca. Bueno, No, se sí. sigue viendo el Word, nada más. Ah, ok. Pensé que estaba compartiendo pantalla directamente. Sí, estás compartiendo, pero quedó como arriba. Ahí está. Esto era lo que les estaba diciendo. Gracias por avisarme. Retomo un poco lo que estaba diciendo. Lo que estamos diciendo en regresión simple es, bueno, tengo el valor esperado de y condicional en x, es igual a beta 0 más beta 1 por x. Entonces, para el caso de Lucas, ¿yo qué tengo? Bueno, vayamos con salarios y educación, ¿ok? Entonces, que el salario de Lucas, dado la educación de Lucas, ¿a qué va a ser igual? A beta 0, que es ese parámetro que beta 0 vale lo mismo para todo el mundo, ¿no? Más quién, más beta 1, que también es un parámetro, vale lo mismo para todo el mundo, por la educación de Lucas. Le vamos a poner X Lucas, ¿ok? Entonces, en vez de ponerle de subíndice a cada cosa el nombre de cada persona, que sería bastante largo, bueno, pongámosle un indicador de observación, ¿no? Entonces acá, esto es la educación del primer individuo, este es el ingreso del primer individuo, y acá me queda la educación del primer individuo. Y así vale para todos, ¿no? Porque me va a quedar el valor esperado del segundo individuo, a que es igual a beta 0 más beta 1 por la educación del segundo individuo. Y el ingreso del tercero, lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en regresión múltiple? Vamos a intentar generalizar esto con matrices. Y si se fijan, en algún punto ustedes ya lo venían haciendo, porque acá lo que yo voy a hacer es anotar la cantidad de años de educación de cada individuo. Entonces supongamos, Lucas tiene 10 años de educación, Emilio tiene 15
y Luca tiene 5. En vez de Luca vamos a poner acá a Ana para que no se nos confundan los nombres. Y acá tenemos el ingreso, ¿no? Supongamos que Lucas ganaba... a ver, ¿está? Supongamos que este ganaba 15.000 pesos. Perdón, acá yo dejé anotada la esperanza condicional. Y tenemos los datos, ¿no? Entonces, el primero ganaba 15.000 pesos, el segundo 10.000 pesos y Ana gana también 10.000 pesos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es intentar expresar de forma matricial los datos para todo el mundo. Para lo cual vamos a definir una serie de matrices. La primera matriz que vamos a definir, no sé si empezar por el final o por el principio acá. La primera matriz que vamos a definir es X grande. X grande tiene una columna por cada variable, ¿no? Entonces vamos a tener una columna para lo que llamamos el intercepto o la ordenada del origen, que va a ser 1 para todo el mundo. ¿Ok? Y después tenemos los valores de la primera variable explicativa, ¿no? Entonces acá tengo los 15 años los 16 años de educación de Lucas, los 10 años de educación, perdón, era al revés, los 10 años de educación de Lucas, los 15 años de Emilio y los 5 de Ana. Y así para cada caso. Y así como lo hice con X1, también lo voy a hacer con X2, ¿no? Que X2 será, por ejemplo, los años de antigüedad que tienen en su trabajo cada uno, ¿no? Entonces, uno tiene 6, el otro tiene 9 y el otro tiene 6, 5. Y así para cada caso. Y esto lo tenemos que enlistar para todas las variables explicativas, no solamente para un par. Entonces así vamos a llegar hasta la késima variable explicativa. ¿Ok? Que esta, bueno, también tomará esos valores. En definitiva, ¿a qué estoy apuntando? A que esta matriz adentro va a terminar teniendo numeritos cuando ustedes se pongan a trabajar. Y me gustaría que no lo pierdan de vista, porque después cuando se va avanzando con la materia, se vuelve un poco más difícil no perder esto de vista. Así que estaría buenísimo que lo mantengan presente. ¿Y cuántas pilas va a tener esta matriz? Bueno, dijimos que necesitamos una para cada persona. Empezamos con Lucas, seguimos con Emilio, seguimos con Ana, ¿no? Entonces, acá imagínense que lo voy a poner individuo, ¿no? El individuo 1, el 2, el 3, el 4. Esto así. ¿Y de cuánto es nuestra muestra? ¿Con qué letra estamos identificando el tamaño muestral? Hasta acá. K. Con N. Con N. ¿No? K es la cantidad de variables explicativas, N es la cantidad de muestras, ¿no? Entonces, supongamos, mi muestra son ustedes, las personas que están en esta conferencia de Zoom son 58 personas. Entonces esta matriz va a tener 58 filas, ¿no? El intercepto va a valer 1 hasta el final, y acá, bueno, me va a quedar la educación de Miguel, que, no sé, tendrá 19 años de educación porque estudió mucho, 20 años porque trabajó siempre en el mismo lugar, y esta acá ese variable ni la definimos. Era lo que va. Acá lo tenemos a Miguel. Y así hasta llegar hasta el enésimo individuo. ¿Ok? Nuestra matriz, ¿quién es entonces? Nuestra matriz X es esto de acá. Se me torce. Esto de acá es nuestra matriz X. A esto de acá lo usamos a modo indicativo, no lo necesitamos. Esto de acá es a modo indicativo, tampoco lo necesitamos. En definitiva, entonces, ¿a quién tiene esa matriz X? Tiene una columna que son todos unos, después una segunda columna que tiene los valores los valores para la primera variable de cada individuo, los valores para la segunda variable de cada individuo, y así. Hasta llegar a xk1, xk2, xk3. Genéricamente, en vez de poner números, ¿qué vamos a estar usando en el curso? Vamos a estar usando letras, ¿no? En vez de decir, bueno, y esta vale tanto, vamos a decir, bueno, directamente, esto se va a ver, perdón, ahí vamos acá. En forma genérica esto se va a ver así.
Pero en definitiva es lo mismo. Fíjense, no hay tanto misterio dentro. Esta de acá es mi matriz X, X grande. Así como defino la X grande, perdón, ¿hasta acá alguna duda? Bien, excelente. Entonces, voy a definir también a una matriz Y. Y que va a tener el salario de cada persona, ¿no? Entonces, Lucas gana 15.000, Emilio gana 10.000, Miguel gana 20.000, y así con cada caso, si ya agarramos la noción de X1, de X, perdón, acá podemos ya retomar esa noción y presentarlo de esta manera. Entonces, esta es mi matriz X y este es mi vector Y. Vector porque tiene una sola columna, ¿no? Ahora, Y es igual a beta 0 más beta 1 por x1, y más beta 2 por x2, y así con cada caso más algo más, ¿no? Más todo aquello que no entró en nuestra regresión y es aleatorio, que le estamos diciendo como le estamos diciendo U, ¿no? Entonces, el término de error va a entrar algo para cada individuo. Entonces vamos a tener un vector que va a tener el valor del error para cada caso. U2, U3. Y también, esto, la particularidad que tiene el error, ¿cuál es? Que no lo podemos ver, ¿no? El error, no tenemos una base de datos que diga el error vale esto, sino que es inobservable. Pero en definitiva, el error va a adoptar un valor para cada individuo también. ¿Ok? Y es una variable aleatoria. Así como estamos ordenando todo en matrices y vectores, también vamos a ordenar, y acá bueno, voy a tener que, eh, ¿podemos avanzar? Muy bien. Sí, buenísimo. Entonces borro un poco esos paréntesis que nos servían para ubicarnos, pero necesito moverme acá en la pantalla. También vamos a definir un vector para beta. ¿Sí? Imagínense que esto es la letra griega beta, eh, que me resulta un poco complicado hacerlo acá en perdón, que he silenciado. Beta, ¿quiénes va a tener? Va a tener a ese parámetro beta 0, el intercepto, ¿no? La ordenada de origen. ¿Y a quién más va a tener? Va a tener a beta 1, a beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, así hasta llegar a quién? A beta K. Entonces, resumiendo, algo que me gustaría eh, que ya nos quede, que es que mi matriz X es de dimensión n por k. Mi vector Y es n por 1, mi vector U es n por 1, y mi vector beta es k por 1. ¿Se acuerdan? El primer elemento acá le representa la cantidad de filas. X tiene n filas, entonces vamos a poner n. Y mi segundo elemento me representa la cantidad de columnas. Acá tenemos, perdón, yo a veces en un curso usamos K grande para diferenciarlo de K chiquita y siempre me termina pasando eso. Acá me queda K más 1 por 1. Entonces, esta es la cantidad de filas y esta es la cantidad de columnas.
¿Podemos seguir? ¿Cómo vienen? Bien, Bien, excelente. clarísimo hasta ahora. Yo me estoy re guiando por la cabeza de Lucas que me hace sí o no, pero no, también gracias Santi por decirme. En definitiva, lo bueno de esto que es que podemos reexpresar en forma genérica, así casi a igual a 1, a 10 o a 1000, podemos reexpresar de forma genérica a esto como que, como y igual al Ah, producto. perdón, me surgió una duda. ¿Cuál sería la diferencia entre el intercepto y el beta cero? Es lo mismo. O sea, cuando decimos el intercepto hablamos de beta cero. Esta Entonces, columna es para el intercepto. ¿no se repetiría el beta cero en la columna de betas con la matriz de X? Eh, Mira, hagamos esto. Hagamos esto. Dame 2 segundos y seguramente va a quedar claro, pero si no en 5 minutos Vale. me lo retrotrato. Bien, 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 ¿Vale? cualquier cosa te pregunto de nuevo, pero dale. Dale. Entonces, yo lo que estaba diciendo es que puedo reexpresar a mi problema como esto, ¿no? Yo lo que quería hacer era explicar, era mostrar. Ahí sub 1, que es igual a quién? A B0 más beta 2 más beta 1 por X1. Y acá le voy a poner un 1 porque es del primer individuo. Y así hasta llegar al error. Entonces, con estas matrices ya lo podemos expresar. Y acá creo que va a quedar un poco más resuelta la duda de Santi, que es que recordarán que cuando hacemos un producto de las matrices, concentrémonos ahora en esta parte de acá, en X por beta. Cuando tenemos un producto de matrices, ¿cómo hacemos ese producto? Hacemos fila por columna, ¿sí? Entonces, analicemos un poco cómo se ve esto de acá. ¿Puedo borrar lo que tengo escrito? ¿Sí? Bien, Sí, buenísimo. Gracias. Bien. Me voy a agarrar esto de acá. Bien. Esto de acá es la matriz X, ¿no? Y yo dije que puedo escribirlo como X por beta, ¿no? Entonces acá tengo beta 0, beta 1, beta 2, así hasta llegar a beta. Entonces, ¿cómo hago mi producto? Bueno, se va a ver así. Este por este, más este por este, más este por este, y así sigue, ¿no? Entonces, vayamos anotándolo. ¿Qué me quedó? Me quedó beta 0 por 1, que escribir por 1 es medio redundante, así que si me lo permiten, no voy a escribir por 1. ¿Qué más me quedó? X11, ¿por quién? Por beta 1, que si me lo permiten, yo esto ya lo reescribo ordenándolo como estamos acostumbrados. Hacer X por beta es lo mismo que hacer beta por X, ¿no? O sea, son escalares estos. Así que esto me queda así. Después el siguiente, ¿cómo me queda? Me queda beta 2 por X21 y así hasta que llegue. Recording in progress. Bien, retomamos. Estábamos acá a la derecha, ¿no? Y así que, ¿quién más nos aparecía? Nos aparecía el último beta multiplicado por el valor de la última observación para esto. Entonces, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo X por beta, y esto estamos diciendo que es igual a quién. Bueno, esto de acá es X beta, ¿no? Entonces, en la primera fila del producto de X por beta, ¿quién me va a quedar? Me va a quedar
beta 0 más beta 1 por x1, 1, más beta 2 por x2, 1, y así sucesivamente. Así como lo hice con la primera fila, lo vamos a tener que hacer con todas, ¿no? Es un producto de matrices, no es que hacemos la primera y me olvido del resto. Entonces, ¿qué me va a quedar? Este por este, más ya con la segunda observación, ¿no? Todo por cada parámetro. ¿Y eso cómo se va a ver? Va a ser beta 0 más beta 1, ¿por quién? Por la primera variable, pero ¿qué observación? La segunda, ya no la primera. ¿Ok? En vez de x1, 1, ahora tengo x1, 2. Seba, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, obvio, tengo. ¿Puede ser que o sea, la forma de darle la coordenada a cada elemento de una matriz es fila-columna y acá está puesto como columna-fila? O sea, el elemento x1, 2 es el elemento de la fila 2, columna 1, No, es fila con un... excluyendo la columna donde todos los números son un 1, ¿no? ¿Por qué excluirías esta columna? Esta columna es excluible No, si no, es una matriz centrada, pero no de eso todavía. No, me marea el tema este de cuando vos nombrás el elemento de una matriz, vos decís, por ejemplo, A sub 1, 2, está diciendo fila 1, columna 2. Ah, no, mirá, quizás pequé de dar por sentado. Cuando yo escribo x sub 1, 2, por ejemplo, estoy diciendo, acá no estoy hablando de filas y columnas, sino que estoy diciendo, esto es la variable 1, o sea, x sub 1 es educación, x sub 2 es experiencia, x sub 3 es Ah, ok. zona de residencia, qué sé yo. Y acá estoy hablando de la observación. ¿Tá? Muchas gracias por esa Perfecto. pregunta. Entonces, acá lo que estoy diciendo es, esto es el valor de x1 para la primera observación, el valor de x2, de x1, perdón, para la segunda observación, el valor de x1 para la tercera observación. ¿No? Gracias. La educación de Vicky, la educación de Fran y la educación de Martín. No, eso vamos por la pregunta. Todo más que pertinente. Ahora, bueno, y esto de acá va a seguir hasta el final, ¿no? Va a ser lo mismo. No hace falta que escriban cada elemento. Yo intento escribirlos todos eh, para evitar dudas. A mí siempre me confundía mucho cuando me decían, bueno, y esto se generaliza y no llegaba hasta el final. Entonces, esto de acá es el resultado del producto de X y beta. Ahora, si ustedes son como yo, cuando estaba en su lugar, no se acuerdan en lo más mínimo, que es un producto de matrices. Entonces, al menos yo necesitaba que me hagan esto, al menos una vez el pizarrón. Pero aparte piensen en lo siguiente. Y esto idealmente los va a acompañar en toda la materia. X es una matriz n por k más 1. Beta es un vector k más 1 por n. Entonces, siempre que ustedes tenían un producto de matrices, ¿qué era lo que iban a decir? Bueno, a ver, estas dos son multiplicables. Entonces, se fijan si estos dos coinciden. Yo puedo multiplicarlas si la cantidad de columnas de la primera coincide con la cantidad de filas de la segunda. Sebas, disculpa, Sí, Miguel. beta no sería K más 1 por 1. Ah, perdón, por uno. Sí, muchas gracias. Bien, te agradezco. Muy bien, Miguel. Entonces, si miramos esto, sabemos que son multiplicables entre estas dos. ¿Y el resultado qué dimensiones va a tener? Bueno, las de afuera, ¿no? Entonces, el resultado de x por beta tiene que ser de dimensión n por 1, ¿ok? N filas y una columna.
a ver, la multiplicación que hicimos, ¿se condice con esto? Bueno, a ver, ¿yo cuántas columnas tengo? Una sola. ¿Y cuántas filas tengo? La del primer individuo, la del segundo, la del tercero, y así hasta llegar a la décima. Así que efectivamente, esto de acá es n por 1. O sea, no rompimos nada. ¿Cómo vienen? ¿Alguna duda? Por ahora Todo bien. en orden. Ok, bien, entonces sí. Ahora, imagínense ustedes qué habían hecho en regresión simple. Habían dicho, vamos a usar un estimador que lo que hace es minimizar la suma de los errores al cuadrado, ¿no? Entonces, su objetivo era minimizar la suma de estos u sub i elevados al cuadrado. ¿Cuál era la gracia de minimizar la suma elevada al cuadrado? Bueno, que si cada uno está al cuadrado, no se me van a compensar errores positivos con negativos, entonces a esa suma ya sabemos que va a funcionar bien. Aparte, sabemos la esperanza tiene esta propiedad, ¿no? Que minimiza los errores al cuadrado, entonces encontrar el valor esperado con condición en x equivalía a terminar haciéndolo con minimizar los residuos al cuadrado. Acá vamos a hacer, o sea, lo voy a poner un sombrero, ¿no? Con una diferencia, yo no puedo minimizar los errores, porque no observo los errores. Entonces, si no puedo minimizar los errores, ¿a quién voy a minimizar? Voy a minimizar a los residuos. Yo no puedo ver aún, ¿no? Entonces, justamente voy a intentar minimizar los residuos de la regresión, ¿no? Y acá entrará la discusión que ya tuvieron con Gabriel sobre poblacional versus muestral. Entonces, para encontrar a nuestro estimador de beta, que recuerden, por dudas, hagamos este mini repaso. Beta es un parámetro, beta del sombrero es el estimador de ese parámetro. ¿Y por qué es importante esta distinción? Porque beta es una constante, beta sombrero es una variable aleatoria que va a depender de una muestra aleatoria, por eso es una variable aleatoria. Y lo que va a hacer es intentar estimar beta, ¿no? Y podemos proponer tantos estimadores alocados como se nos ocurran. Puntualmente acá vamos a estar con el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ok? Entonces, vamos a limpiar un poco esto. Este estimador lo que hace es el argumento que minimiza la suma de los errores al cuadrado. Que la suma de los errores al cuadrado, recordemos esto, ¿no? Los residuos no los definimos, ¿no? O sea, así como el error es ese vector de errores, bueno, el vector de residuos es exactamente lo mismo, solo que con un sombrero arriba de cada elemento. ¿Estamos? Bien, excelente. Entonces, un sombrero, lo voy a escribir acá a un costado para que no se mezcle con esto. Un sombrero es n por 1, ¿no? Acá delante tenemos, esto es un vector que es una columna con n filas. Un sombrero, entonces, es n por 1. Y acá también vamos a traer a colación una cosita para recordar, que es la traspuesta, ¿no? En la traspuesta nosotros tenemos una matriz y yo intuitivamente lo explico como, bueno, esta matriz la hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa si este vector que tiene n filas le hago eso mismo que dijimos hace un rato?
Ahora lo que va a pasar es, en vez de tener n filas y una columna, va a pasar a tener una fila con n columnas. ¿Ok? ¿Qué es lo que contiene este producto? Bueno, el producto va a ser U1 por U1, así que esto lo puedo escribir como al cuadrado. Después me va a quedar lo mismo, ¿no? El segundo residuo elevado al cuadrado y así. Acá para parar voy a escribir una liñita. Y bueno, y esto sigue hasta el enésimo elemento. No tengo mucho espacio. Un sombrero sub n al cuadrado. Entonces, en definitiva, este producto, ¿no? Un sombrero traspuesta por un sombrero, ¿qué es? Es lo mismo que decir la sumatoria de un sombrero subido al cuadrado. Entonces acá, para definir a estos estimadores, podemos decir que lo que estamos haciendo es minimizar un sombrero traspuesta por un sombrero. Voy a limpiar la pantalla. ¿Se puede? ¿Tienen que esté copiando todavía? Bueno, genial. Demostrar esto no es muy difícil, pero hay que ver algunas propiedades que de hecho no se ven en álgebra. Es un poquito engorroso, así que es llegando ya al resultado de hacer esto, que es lo mismo que hicieron ustedes, ¿no? En su momento ustedes agarraron y derivaron contra beta 0 y beta 1, despejaron beta 0 sombrero y beta 1 sombrero, y hicieron un resultado. Bueno, acá es lo mismo. De acá vamos a terminar despejando y ¿qué vamos a terminar llegando? A que beta sombrero MCO, ¿a quién es igual? Es igual a x transpuesta por x inversa por x transpuesta por x. Y esto es como uno de los resultados icónicos de cualquier curso de econometría, al menos de cualquiera que use matrices. Voy a reescribirlo para que quede un poco más claro. Pero estoy escribiendo lo que ya escribí con el teclado yo. Beta sombrero es igual a esto. Solamente para verificar que no hicimos macana, si quieren podrían decir, che, ¿cómo estoy tan seguro de que las dimensiones van a dar? Porque yo sé que beta sombrero tiene dimensión k más 1 por 1. Ahora, acá dentro, ¿qué tengo? Bueno, x es n por k más 1. Voy a escribir k más 1 siempre. Entonces la traspuesta tiene cambiadas las dimensiones. Este producto es realizable, sí, porque n coincide con n. ¿Y qué dimensión tiene x traspuesta por x inversa? Bueno, k más 1 por k más 1. X traspuesta por, vamos a anotarlo acá para que ya nos quede, k más 1 por k más 1. Y este lado que tenemos algo que es n por 1 y algo que es k más 1 por n. Así que también, estos de acá coinciden, así que podemos hacer ese producto y nos queda algo que es k más 1 por k más 1 por algo que es k más 1 por 1. Y de vuelta, llegamos a lo mismo, ¿no? Que estos dos de acá coinciden. ¿Y el resultado qué es? Un vector que tiene dimensión k más 1 por 1.
¿Me explico con esto? Bien. Profesor, Sí. ¿puede escribir, o sea, explicar lo que escribió abajo que no entendí nada, sinceramente? No debajo del todo, sino arriba, lo que está abajo de las inversas, Esta de acá. de las traspuestas, Sí. perdón. Claro, lo que digo es que X traspuesta tiene dimensión K más 1 por N. Y que X tiene dimensión N por K más 1. Bien, ahora sí, ahí pude entender mejor. Bien. Esto por un lado y esto por el otro. Y después en este segundo producto tengo algo que es K más 1 por N, por algo que es N por 1. Ahora sí, genial. Al principio no voy a poder entender. No, está bien, no es muy claro. Por eso también yo prefería dar la presencial. ¿Puedo borrar? ¿Ya? Sí, no hay problema. Bien, estupendo. Este estimador, no sé si la tenemos después a la discusión, pero si no la tenemos después, la vamos a tener ahora. Bien, lo podemos pensar también como que es un estimador de momentos. Así. Tenemos que Y es igual a x beta más 1. Y lo que podemos hacer es multiplicar por x traspuesta ambos lados, ¿no? O sea, si multiplico de los dos lados no rompo la igualdad, así que eso no es un problema. Así que voy a multiplicar por x traspuesta a izquierda y a derecha. Ahora, cuando lo hago a derecha, si me permiten, hacemos la distributiva, ¿no? Tengo x traspuesta por una suma de cosas. Bueno, ya que estamos, hagamos x traspuesta por la primera más x traspuesta por la segunda. Me dice que mi conexión es inestable, así que voy a apagar la cámara un ratito. Si no se me llega a escuchar en el momento, se corta, por favor avísenme. Entonces, lo que podemos hacer a continuación, que es agarrar y hacer el valor esperado, condicional en x, a ambos lados. Acá no me quedó muy lindo. Pero estamos representando esto. ¿Ok? Y entonces ya esto lo vamos a profundizar en un segundo, pero cuando yo tengo x traspuesta por u, ¿no? Recordemos que x traspuesta es dimensión k más 1 por n, y que u es n por 1. Si me permiten, esto lo voy a profundizar en 2 segundos, pero en definitiva, esto de acá, ¿qué va a ser? Va a ser k más 1 por 1, y lo que va a contener es la correlación entre cada una de mis variables explicativas y el error. Más que la correlación a covariancia, digamos, eso, pero bueno. Y en el primer elemento, bueno, también va a tener el valor promedio del error. Entonces, si vamos a suponer exogeneidad, esto de acá tendría que ser un vector de ceros, Claro, ¿no? tiene que ser 0. Claro, sí, cero. Entonces, si tengo que sumar un vector de ceros a otro vector, bueno, ya está, directamente es como decir 4 más 0, ¿no? Y le vas a sumar el 0 al 4 y la verdad que no cambia nada. Entonces, pasando en limpio, nos quedó esto de acá. X traspuesta por x, por beta. Acá me comí el condicional en x, perdón. Ahí. Perdón, ¿podrías volver a Sí. repetir por qué ese último término da 0? Sí, porque lo que va a contener este último término es
el valor esperado del error y las correlaciones entre el error y las X, que vamos a suponer que son 0, porque vamos a suponer que son exógenas esas X. Entonces vamos a esperar que no haya correlación entre mis variables y el error. ¿Ok? Perfecto, gracias. Bien. Y lo que me quedó acá en el medio es X transpuesta por X por beta por X. ¿No? Entonces, yo este beta, lo que yo quiero despejar de acá es, bueno, si vamos a ver caso, lo que vamos a terminar haciendo es hacerlo con, perdón, es hacerlo a forma muestral, pero lo que queremos hacer es encontrar el estimador para beta. Así que voy a sacar este beta, y lo que voy a hacer es, entre comillas, pasar dividiendo esto para allá. ¿No? Es como que me quedó algo que es igual a algo por algo que quiero despejar. Entonces es como que lo voy a pasar dividiendo. Claro, yo no lo puedo pasar dividiendo, ¿no? Entonces lo tengo que pasar, lo tengo que pasar como tengo que premultiplicar a ambos lados por la inversa. Entonces, si me permiten, yo ya voy a escribir del lado izquierdo beta, y me va a quedar la esperanza de X transpuesta por X, condicional en X, para menos 1, por la esperanza de X transpuesta por Y, condicional en X. Entonces, ¿terminaron de copiar? Bueno, asumiendo que terminaron de copiar, lo que vamos a hacer es, yo no tengo estas esperanzas, así que lo que vamos a hacer es utilizar la contraparte muestral, que es el mismo estimador que de mínimos cuadrados ordinarios. Con lo cual, y vamos retomando, con lo cual no tengo o sea, no tengo esta esperanza y vamos a usar la mejor aproximación muestral que tenemos. ¿Cuál es la mejor aproximación muestral? Es beta sombrero igual a, utilizando mis datos, X transpuesta, entonces, acá arriba, X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta por Y. Entonces, si bien no estoy demostrándoles que es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, aunque sea así que podemos llegar a él por momentos. La razón por la cual esto es lo mismo es porque tendríamos que hacer este producto dividiendo por n, que como esa n está dividiendo en esta inversa y dividiendo acá, se nos simplifica. ¿Estamos para seguir? Sí, Sebas, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dale, decime. Porque se me fue un segundo la conexión cuando empezaste a hacer esto. ¿Todo esto lo haces para demostrar? ¿O Sí, o sea, tanto que hiciste de las esperanzas y eso es una especie de demostración? ¿O querías claro, llegar también a otra porque cosa? quiero encontrar la expresión para mis estimadores en regresión múltiple. Ok. Y fíjense lo potente que es esto, porque acá lo que estoy diciendo es, mira, usa esta expresión y no importa si hay 10, 100, 4000 o 2 regresores. Esto vale igual. Con el método que veníamos haciendo hasta hace poco, ¿a ustedes qué les quedaba? Ustedes habían hecho, y esto seguramente también lo trabajaron un poco con Lu. Proponían esto de acá, ¿y qué iban a hacer? Iban a derivar contra este, iban a derivar contra este, y después empezaban a hacer reemplazos. ¿Se acuerdan que hicieron eso en regresión simple? Sí, sí, sí. Bien, bien. O sea, imagínense si tuvieran dos regresores. Bueno, ahora hay que hacer 3 derivadas y hacer un montón de despejes. Bueno, ahora imagínense que tuvieran 3 regresores. Hay que hacer 4 derivadas y un montón de reemplazos. Entonces, es una solución que vamos a encontrar puntual para cada caso distinto.
Ahora, con este camino, directamente ya sabemos que este estimador es válido y no importa cuántos regresores tenés. Es una resolución general. Nada, les propongo como ejercicio, si quieren hacer este mismo ejercicio, proponiendo las matrices, hacerlo para un regresor y fijarse que coincide con quién, con el estimador que ustedes habían obtenido en regresión simple. Ese es un buen ejercicio. Bien, ¿alguna duda? Sí, yo tenía una consulta que es ¿por qué, o sea, se te van las esperanzas cuando planteas el beta sombrero? Porque, bueno, o sea, ¿te acordás que en estadística vos esos momentos poblacionales, el número de momentos los aproximás con momentos muestrales, ¿no? Entonces, la esperanza de X, su aproximación muestral es la sumatoria dividido N. Y acá nos quedan esas sumatorias, todas dividido N. Y si yo esa N no la necesito escribir porque se me da la otra N. Entonces, al final de cuentas, es la misma expresión. Genial, gracias. No, por favor, de nada. Entonces, y encontramos nuestra expresión para el estimador. Esa solución es general, no es que es particular para cuando tengo cierta cantidad de regresores. Y bueno, y ya estamos en condiciones de presentar lo que son los supuestos de Gauss-Markov, que saben que vamos a hacer directamente. Ahora ustedes están viendo el Excel o mi pantalla en general. Tu pantalla. La pantalla en general. Bien, Vemos genial. los slides. Bien, ahora directamente para no perder tiempo, me agarro la slide de Gaby, ¿ok? Que nos va a ayudar a que quede todo bien claro. ¿Cuáles son estos supuestos? Los supuestos que Gauss-Markov, para empezar, ¿por qué los vamos a hacer? Son supuestos que, si se cumplen estos supuestos, se puede demostrar que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el mejor estimador lineal encejado, ¿no? Que ustedes en estadística van a haber llamado MELI o BLUE. Aparte, bueno, ahora voy a comentar algo que es bastante novedoso, que surgió ahora en el 2022, pero son supuestos que vamos a usar para que nuestro estimador sea buenísimo, digamos, ¿ok? O al menos muy bueno. No necesariamente mejor, porque fíjense que podría ser, alguien podría decir, bueno, de los lineales, podemos encontrar un mejor estimador no lineal, ¿no? Nada, y esa discusión queda para dentro. ¿Cuáles son estos supuestos? El primero es linealidad en los parámetros. Y yo los supuestos lo que voy a intentar es ilustrarlo con un contraejemplo. Entonces, linealidad en los parámetros, fíjense que es que yo le puedo armar mi matriz. ¿No? Yo puedo armar una matriz que va a tener en la primera columna, esto no se ve mucho, vamos a poner este color, en la primera columna vamos a poner un montón de unos, en la segunda columna voy a poner una variable, en la segunda columna voy a poner otra variable, en la tercera columna otra variable, y así. Esto es lineal. ¿Y por qué estoy aclarando que lo puedo acomodar en una columna? Porque, por ejemplo, uno podría decir, che, si tengo, a ver, tengo acá una variable elevado al cuadrado, esto ya no es lineal, lo cual es cierto, pero acá estamos pidiendo linealidad en los parámetros. Entonces, supónganse que también tengo una variable x2 que es igual a x1 elevado al cuadrado, eso no es ningún problema. ¿Ok? ¿Qué es algo que no podría estimar? Bueno, por ejemplo, imagínense que decimos que el valor esperado de y no se relaciona linealmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir que es igual a e a la beta 1 por x1, todo dividido el coseno de beta 2 x2 más beta 3 x3. Y ahí tenemos una función recontra no lineal. Y yo esto no tengo manera de linealizarlo adentro de mi matriz y poner todos los datitos. ¿Ok? Entonces, este caso sería no lineal en los parámetros. Entonces, para poder utilizar esto, ¿yo qué necesito? Poder armar mis matrices y hacer el efecto. Entonces vamos a necesitar linealidad en los parámetros. Ese es mi primer supuesto. ¿Queda claro?
Bien. El segundo es muestreo aleatorio. Y el muestreo aleatorio es muy importante porque lo que va a decir es, recordaron ustedes en estadística 2 que decían, bueno, si hago un muestreo aleatorio, tengo independientes e idénticamente distribuidas a cada una de estas muestras, ¿no? Bueno, acá es lo mismo. Si son independientes e idénticamente distribuidas, lo que voy a estar diciendo es, bueno, no hay correlación entre ellas. Y si no hay correlación entre ellas, tampoco va a haber correlación entre los errores. Es un supuesto muy importante y un poco difícil de cumplir, quizás, pero pueden pensar que un caso de muestreo no aleatorio sería, imagínense que quiero hacer un trabajo sobre estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Todos los estudiantes que quiero hablar, mi población de interés son los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Entonces digo, bueno, voy a tomar de muestra a la gente que tenemos acá en el curso, que están acá, son más de 50 personas, bueno, y ustedes son mi muestra. Y eso no es una muestra aleatoria. ¿Por qué? Porque estoy agarrándome este nichito de gente, en vez de estar agarrándome, por ejemplo, gente aleatoriamente de cada universidad, de cada materia, de cada carrera. Si hago una muestra acá, seguramente la gran mayoría de ustedes son estudiantes de economía, quizás hay personas que también están para actuario, pero en ese caso no sería un muestreo aleatorio. ¿Ok? Otro ejemplo de muestreo no aleatorio podría ser, imagínense que voy a llamar, o sea, que quiero hacer una encuesta y lo que voy a hacer es llamar telefónicamente a la gente. Y digamos, ¿quiénes me van a poder contestar? Las personas que tienen teléfono en la casa. Entonces lo más probable es que esa gente sea o gente con otro poder adquisitivo o con lo que sea, pero van a tener rasgos en común. Y esa muestra ya no va a ser aleatoria. El siguiente supuesto es ausencia de colinealidad perfecta en X. Esto también se lo llama muchas veces multicolinealidad. Lo que vamos a pedir, vamos a ver, ¿qué implica esto a nivel algebraico? Que el rango del producto X transpuesta por X sea igual a K más 1. Eso me implica dos cosas. Por un lado, es que no tengo más regresores que observaciones. Vamos a ver, imagínate que querés estimar 100 parámetros y tenés 50 observaciones, ya rompiste este supuesto. La realidad es que eso en la práctica muy difícilmente suceda. De hecho, si tenés pocas observaciones, ya tenés una restricción, no vas a querer estimar muchos parámetros. Eso es algo que podrán discutir más adelante. Pero lo que sí es un poco más importante, no más importante, pero sí que es necesario entenderlo, es que esto también nos va a pedir que no haya una relación lineal exacta entre los regresores, ¿no? Ahora vemos por qué estamos resaltando exacto. Yo en mi modelo, por ejemplo, podría incluir la edad de la gente y también podría incluir, qué sé yo, la edad de la gente al cuadrado. Y esto, fíjense que son, perdón, acá puse sub 2, quería poner sub 1. Entonces tengo la edad y la edad al cuadrado. ¿Estas dos variables están relacionadas? Sí. ¿Están correlacionadas? Sí. Seguramente si alguien tiene más años de edad, el cuadrado también sea más alto, ¿no? O sea, no son independientes, está más que claro que son, que están relacionadas entre sí. Y como la gente no puede tener una edad negativa, me siento todavía más cómodo diciendo que hay una relación, que están correlacionadas. Ahora, ¿es una relación lineal perfecta? No. ¿Qué sería una relación lineal perfecta? Bueno, por ejemplo, que a alguien se le ocurra incluir x1 por 2, o por 4, o por 100, o por 4000, ¿no? El valor que sea. Así, si alguien quiere incluir una tercera variable, que sea, por ejemplo, no sé, 1 por x2 más 3 por x1, eso también es una relación lineal perfecta, ¿ok? Yo no tengo que poder expresar una columna de mi matriz X como una combinación lineal de las otras. Si rompemos este supuesto, estamos en serios problemas porque, recordemos, nuestro estimador, ¿quién era? Era X transpuesta por X a la menos 1 por X transpuesta por Y. Si rompemos este supuesto, esta matriz de acá no se puede invertir. Y si no se puede invertir, no tenemos manera de llegar a nuestro
a nuestro estimador. Romper este supuesto es algo que nos puede suceder en un acto de despiste, ¿no? O en una casualidad increíblemente grande. Que, qué sé yo, es justo de la casualidad que todo el mundo tiene el doble de años de experiencia que años de educación. Se tienen que alinear los planetas. Típicamente, si nos pasa esto, bueno, probablemente estemos mandándonos un moco con cómo elegimos las variables. Pero inclusive, son pocos los casos donde uno le interesa incluir una variable que depende linealmente de otra de forma exacta. Así que tenemos también esa situación. ¿Estamos para seguir? Sí, pero ¿por qué es que no se podría invertir la Porque matriz? para que una matriz sea invertible necesitas que el rango sea igual a la totalidad. O sea, el determinante va a ser 0. Si querés hacer un ejercicio con un par sí, de... no me acordaba bien el álgebra, era más preguntarte eso, del álgebra, Ok. que era lo que se rompía ahí. Gracias. ¿Cómo era eso de los parámetros y cantidad de variables? Que claro, que o sea, vos no puedes intentar estimar más parámetros que la cantidad de observaciones que tenés. Tenés un límite ahí. Imagínate Ok, que tenés ok. 100 observaciones, no puedes estimar 101 parámetros con 100 observaciones. Típicamente los ejercicios van a ver que se centran en identificar a un parámetro y tenemos poca cantidad de regresores, ¿ok? Pero acá estamos hablando como a nivel algebraico general. ¿Puedo seguir? Bien, y el último supuesto que es clave y un dolor enorme es que la media condicional del error es igual a 0, ¿no? Entonces, a nivel algebraico, esto quiere decir que el valor, perdón, esperado del error dado x es igual a 0. Y esto implica que no hay correlación entre x y el error, ¿no? Esto de acá implica dos cosas. Va a implicar, voy a hacer con otro color, va a implicar la covarianza entre cada una de mis variables y el término de error es igual a 0 y que el valor esperado del error no condicionado es igual a 0. ¿Y por qué es horrible este supuesto? Porque yo al error no lo observo y no tengo manera de darme cuenta o de verificar si este supuesto se cumple. Con lo cual nos pone en un apuro. Segunda pregunta. Dale, Lucas. En el supuesto 3 podríamos decir que la covarianza entre distintas variables explicativas es 0 también. No, porque pueden estar correlacionadas. De hecho, acordate el ejemplo que di de agarrar la edad y la edad al cuadrado. Esas dos variables te invito a simularlo o agarrar una muestra o lo que sea, vas a ver que están súper correlacionadas. El punto es que no pueden tener una correlación perfecta. Una correlación lineal perfecta va a romper este supuesto. Ya es una violación al supuesto 3. Pero de hecho también puede ser que tengas dos variables que te interesen y en la práctica estén súper correlacionadas. Y es lo que hay. De hecho, vamos a ver que eso tiene un costo, que estén correlacionadas tiene un costo porque te va a hacer perder precisión en la estima. Recording in progress. En esto, no es gratis que estén correlacionadas, pero si están correlacionadas, bueno, como ¿qué le vamos a hacer? Si justo da la casualidad que la gente que más años de experiencia tiene también es la gente más educada,
Y bueno, son los datos. El problema es que esto solamente se rompe, o sea, violamos este supuesto cuando hay una corrección perfecta. Perfecto, Bien. ya me lo quedó claro. Gracias. Genial. No, ahora estamos. Si garantizamos estos 4 supuestos, ya podemos decir que nuestro estimador de beta es cincellado. ¿Ok? Y eso no es muy difícil de demostrar. Creo que acá puedo abrir una pizarra, ¿no? Vamos a poner un color negro. Habíamos dicho que beta sombrero era igual a x traspuesta por x a la menos 1. ¿Por qué? Por x traspuesta por y. Hasta acá no hice nada. Esto es lo que ya habíamos dicho. Entonces, el objetivo va a ser, bueno, demostremos que beta sombrero es insesgado. Bien, para demostrar que es insesgado, lo que necesitamos es que el valor esperado coincida con el valor poblacional, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, puedo decir, mira, puedo obtener el valor esperado de beta sombrero y, mediante ley de esperanzas iteradas, sé que este valor esperado es igual a la esperanza de la esperanza condicional. ¿Me siguen? Esto acá Sí, es sí. por ley de esperanzas iteradas. Bueno, bien. Guárdense esto en la carpeta porque lo van a necesitar en un... Y yo lo tengo un pizarro muy grande acá. Entonces, vamos a hacer con color negro. Beta sombrero dijimos es x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta por y. Ahora, y la hemos definido como ¿quién? La hemos definido como x por beta hace el error. Y yo no sé si están acostumbrados a esta notación, pero permítanme poner un paréntesis así, con una barra arriba. ¿Ok? Entonces, si se fijan acá, ¿qué nos quedó? Nos quedó x traspuesta por x a la menos 1, y acá podemos hacer distributiva. Acá, x traspuesta por el primer sumando, más x traspuesta por el segundo. ¿Y eso qué es? X traspuesta por x por beta. Y acá me quedo x traspuesta por x a la menos 1, por x traspuesta por el error. Entonces, notemos que acá en el lado izquierdo tengo x traspuesta por x inversa por x traspuesta por x. ¿A qué sería igual esto? A la identidad. Exacto, a la identidad. Entonces, recordemos la matriz identidad. Esta matriz identidad será de tamaño k más 1 por k más 1, ¿no? Y va a tener ceros afuera de la diagonal principal y en la diagonal principal va a tener unos. ¿Qué es lo que necesitamos recordar de la matriz identidad? Que yo agarro la matriz identidad y la multiplico por la matriz A, para no perder generalidad. Ese producto es igual a la matriz A, no la cambia. Es algo así como multiplicar por 1 en el mundo escalar al cual más acostumbrados estamos. Entonces, beta sombrero es igual a, permítanme, ya no voy a escribir directamente la matriz de identidad, es igual a esto.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a calcular la esperanza condicional a ambos lados. No lo puedo hacer solamente del izquierdo, si no rompo la igualdad, lo tengo que hacer si lo hago del izquierdo, también lo hago del derecho. Entonces, me queda la esperanza de todo esto condicional en X. La esperanza es distribuible respecto a la suma. Recordemos, eso no nos requiere ningún supuesto ni nada. Entonces, puedo decir que esa esperanza es igual a esto. Entonces, en el primer elemento, en el primer sumando, lo que tenemos es la esperanza de un vector de parámetros. ¿Y los parámetros qué son? Dijimos son constantes. La esperanza de una constante es la constante. Así que el primer sumando me queda tal como está. ¿Sí? Y en el segundo sumando de repente es un poco más complejo porque tenemos una variable, un vector, mejor dicho, de variables aleatorias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a usar propiedad de la esperanza condicional. Dijimos, si yo estoy condicionando por algo, hago de cuenta que ese algo es constante, ¿no? Entonces, a los fines de mi esperanza condicional, todo esto que estoy señalando ahora es una constante. ¿Sí? Se pueden ir a estadística 1 o estadística 2 cuando decían la esperanza de 8 por x, donde x era una variable aleatoria, ¿no? Sacaban esa constante del valor esperado. Entonces, acá es lo mismo. Como eso es una constante, lo podemos sacar del valor esperado. Y nos queda esta expresión. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces, felicidades porque si sobrevivieron hasta acá, ya pasó lo más duro. Esto de acá, acabamos de hacer un supuesto. ¿A qué dijimos que era igual? A 0. A 0, exactamente. Un vector nulo. Entonces, tengo esto de acá que multiplica a un vector de ceros. Entonces, todo esto de acá es en sí un vector de ceros. Entonces, de vuelta me voy a lo mismo. Ustedes cuando escriben con numeritos, escriben 4 más 0, ustedes no escriben más 0, escriben 4 directamente. Bueno, acá hagamos lo mismo. Acabamos de demostrar que la esperanza condicional es efectivamente. Ahora, nosotros en realidad nos preguntaron si la esperanza no condicionada era igual a esto. Entonces, sabemos, dijimos vamos a obtener esto porque sabemos por ley de esperanzas iteradas, y acá es donde va a lo que le había puesto un asterisco más atrás, que es la esperanza de que es igual a esta esperanza condicional. Entonces me queda la esperanza, y esto de acá lo acabamos de encontrar hace un rato. ¿A qué es igual eso que está en el medio? ¿No es beta? Claro, es beta. Entonces me queda la esperanza de este vector de constantes que es igual a esta constante. Entonces acabamos de demostrar que ya con estos 4 supuestos, nuestros estimadores son insesgados. Bueno, ¿continuamos? ¿Sí? Bueno. Sí. Sí, dale. Por si a alguien le quedó algo sin copiar, igual recuerden que yo después les paso los videos. Con todo esto, nos vamos al quinto supuesto de Gauss-Markov, que es el de homoscedasticidad. Homoscedasticidad quiere decir que la varianza, bueno, no condicional, pero en nuestro caso de aplicación, sí nos interesa la condicional.
vamos a hablar de que la varianza condicional es constante. ¿Ok? Esto quiere decir que la varianza del error es la misma para todo el mundo, para todas las observaciones. Entonces, esto es importante. La varianza, recordaron ustedes, ¿a qué era igual? A la esperanza al cuadrado, ¿no? En este caso es todo condicional, menos el cuadrado de la esperanza. Ahora, yo tengo un vector, entonces ya no existe esto de decir, bueno, lo elevo al cuadrado. Entonces, cuando yo quiero elevar al cuadrado, lo tengo que posmultiplicar por la traspuesta. ¿Sí? Entonces vamos a borrar acá. Eh, condicional en X, traspuesta. Y fíjense que esto de acá ya no es... Hace un rato habíamos hablado que queríamos minimizar un sombrero traspuesta por un sombrero, o sea, traspuesta por original. Ahora estamos haciendo original por la traspuesta. ¿Y esto qué va a implicar? Fíjense que el error, dijimos, es n por 1, y la traspuesta, ¿qué es? 1 por n. La varianza de un vector, entonces, ¿qué es? Es n por n. Y esto, bueno, es de esas cosas novedosas en econometría. Cuando ustedes estaban en estadística 1 o en estadística 2 y hacían la varianza de una variable aleatoria, bueno, ¿qué tenían? La varianza, punto, ¿no? Ellos sigma cuadrado. Ahora lo que van a tener es una matriz, y esa matriz es la matriz de varianzas y covarianzas. ¿Qué es lo que tiene esa matriz de varianzas y covarianzas? Va a tener, si quieren denme un segundo, ahora lo aclaro mejor, pero va a tener las varianzas en la diagonal principal, y afuera de la diagonal va a tener las covarianzas. Por eso le decimos matriz de varianzas y covarianzas. Entonces, a este elemento de acá, no lo voy a tocar por ahora, pero a este segundo elemento, fíjense que ¿qué tenemos? Tenemos la esperanza del error condicional en X. ¿Y esto que dijimos que era igual? ¿El vector nulo? Claro, Ah, cero, ¿no? perdón. Iba a tener todos ceros. Y este de acá también va a tener todos ceros. Entonces, esta parte de acá no me aporta nada. Entonces directamente la puedo borrar. ¿Sí? La varianza del error entonces es igual a esto. A la esperanza. Esta. Entonces, ¿esto a qué es igual? ¿A la esperanza de quién? Del primer error al cuadrado. A la covarianza entre el primer término de error y el segundo. Acá me va a quedar el segundo con el segundo, así que me queda el segundo al cuadrado. Y esto va a seguir. ¿Sí? Notemos esto. El supuesto 2 me decía que a esto era una muestra aleatoria. Y si es una muestra aleatoria, cada observación es independiente. Y si cada observación es independiente, las covarianzas entre los errores, ¿cuánto van a ser? 0. 0. Van a tener 0. Covarianza igual a 0. Y esto acá sigue hasta llegar a un subvector, ¿no? Entonces, esta matriz ya está influenciada por el supuesto 2, ¿no? Que me está estableciendo que esto viene de una muestra aleatoria. Ahora, lo que tiene de novedoso el supuesto 5 es que aparte me está restringiendo esta diagonal. Toda esta esperanza es condicional de elección. Pero me va a restringir ese diagonal, porque a priori no hay nada ni nadie que me obligue a que la varianza para el primer caso va a ser igual que para el segundo, va a ser igual para el enésimo. Entonces, ese es un supuesto adicional. ¿Ok? Bueno. ¿Qué es lo que nos está pidiendo este quinto supuesto? Fíjense que directamente acá está escrito como. Si decimos que todas son iguales, bueno, entonces
Vamos a dejarlo escrito así y lo escribo acá abajo. Estamos diciendo que esta matriz tiene esta pinta. Tiene en la diagonal principal una constante distinta de 0, sea lo que sea, y afuera de la diagonal principal tiene todos ceros. Y lo que está diciendo esta parte de la filmina, ¿qué es? Que yo a esta matriz la puedo reescribir como ¿quién? Como sigma cuadrado por una matriz de identidad, ¿no? Saco factor común sigma cuadrado, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar una matriz que tiene unos en la diagonal principal y afuera todos ceros. Les voy a pedir que me den un segundo, sí, ya vengo. Muchas gracias por la paciencia. Decíamos, entonces, con este supuesto, o sea, lo cargamos arriba de los otros cuatro, nuestros estimadores pasan a ser Meli. Ese es el teorema de Gauss-Markov. No recuerdo en qué orden lo da esto Gabriel. Pero bien, lo da ahora. Así que, ya que Gabriel es un tipo muy sabio, vamos a seguir el orden que él tenía. Y lo que vamos a encontrar ahora es esto, la varianza para mis estimadores. Y fíjense que esto de acá, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué dimensión va a tener la varianza de este vector? Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta de lo anterior, digamos? Sí, Andrés, obvio. No entiendo el paso por el cual la esperanza de u cuadrado pasa a ser sigma cuadrado. Que, claro, o sea, ¿qué demostramos? Imagínate que me agarro de un solo elemento para no tener que entrar en las complejidades de una matriz, ¿ok? La varianza de este error, dado x, demostramos que es igual a la esperanza de ese mismo error al cuadrado. Y lo que estamos diciendo es, bueno, mira, esta esperanza, por supuesto, vamos a elasticidad, es igual a la esperanza de cualquier otro, por ejemplo, el segundo, elevado al cuadrado. Hasta acá vamos bien. Sí, sí, perfecto. Bien. Y lo que estamos diciendo es, bueno, ya que todos estos son iguales a una constante, bueno, démosle un nombre a esa constante, ¿no? ¿Qué le podemos poner K? Y qué sé yo, K ya lo usamos para la cantidad de parámetros. Bueno, usemos I, bueno, pero I lo usamos para referirnos, bueno, ya fue, usemos sigma cuadrado, que es el que venimos usando desde estadística 1. Y en vez de decirle esperanza del error elevado al cuadrado condicional en X, directamente le ponemos una letra griega elevado al cuadrado. Genial, ahí entendí. Gracias. No, por favor.
Profe, a mí me quedó otra duda de los supuestos de Gauss-Markov. Sí. Cuando nosotros habíamos visto los supuestos para regresión lineal, el tercero habíamos visto que era distinto, ¿puede ser? O sea, habíamos visto que el tercero era variación muestral en las x igual a c, distinta de cero, perdón. ¿Sería lo mismo que lo que dijimos hoy? Sí, porque fíjate que cuando vos estás en regresión simple tendrías una columna de unos, ¿no? Entonces, imagínate que yo acá tuviera que x1 no tiene variación muestral. Que no tiene variación muestral lo que quiere decir es que está siempre en el mismo valor, ¿no? Entonces yo acá tengo, no sé, la educación, ¿no? Entonces tengo que Miguel tiene 5 años de educación, que Sofi tiene 5 años de educación, que Andrés tiene 5 años de educación y que Seba tiene 5 años de educación. Acá todo el mundo tiene 5 años de educación. Y fíjate que yo puedo expresar, ¿no? En este contexto, ¿qué pasa? Esta variable x de regresión simple, ¿a qué es igual? A 5 veces la primera columna. Y la puedo expresar. Entonces, en definitiva, regresión simple sigue siendo un caso particular de regresión múltiple. Ah, ok, ya entendí. Gracias. No, por favor. Bien. Retomando, vamos a buscar ahora la varianza de este vector y medio que va a ser lo último que hagamos hoy. Y damos paso ya a... Sí, después ya en la clase del jueves seguiremos. ¿Qué dimensiones les parece que tendrá esta varianza? Bueno, desarrollémosla. Es lo mismo que hicimos con el error hace un rato, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener el primer elemento, la varianza del primer elemento, ¿no? Que debe ser la varianza del estimador de beta z. Y, bueno, ya que estamos más o menos con comodidad con respecto a la diagonal, en el segundo elemento, ¿qué tendrá? Beta 1 condicionado. La varianza del estimador de beta 1. ¿Ok? Y bueno, y así seguiremos en la diagonal principal, vamos a tener la varianza de cada estimador. Y afuera de esa varianza lo que vamos a tener es la covarianza entre estos estimadores. Que notemos que no hay ningún motivo para pensar que estas covarianzas van a ser iguales a 0, porque en definitiva cada uno de estos estimadores tiene adentro ¿a quién? A la muestra, ¿no? A las observaciones de x1 y de x2 y de x3 y así hasta xk. Entonces, en principio no hemos supuesto que estos estimadores no están relacionados y no hay tampoco ningún motivo para pensar que no vayan a estar relacionados. Y acá tenemos la covarianza entre el primero y el késimo. Y acá tenemos la varianza del estimador de beta. Bueno, esto es una matriz y eventualmente la vamos a estimar, ¿sí? Pero todavía no voy a contar cómo la vamos a estimar. El punto es, para esta matriz, ¿qué es lo que va a tener? En la diagonal tiene las varianzas de cada uno de los estimadores. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un test de significatividad individual, que vamos a ver la clase que viene, me vengo a esta matriz y me agarro la varianza. Algo así en realidad, porque vamos a tener la estimación de la varianza. Pero esa va a ser la estimación que tenemos. Fíjense que yo acá en esta matriz no estoy escribiendo este triángulo, la parte de abajo. Lo estoy escribiendo solamente de la diagonal y para la derecha. ¿Por qué les parece que estoy haciendo eso? Es simétrico. Claro, porque es una matriz simétrica. Si yo me fijo qué es lo que tengo en este elemento, acá tengo la covarianza entre beta 1 y beta 0. Sombreros los dos, por supuesto, ¿no? Entonces, claro, la covarianza de beta 0 con beta 1 es lo mismo que la covarianza de beta 1 con beta 0. Es algo relativamente sencillo de demostrar. Entonces, no hace falta que escribamos esta parte de acá. Lo mismo con la matriz de varianzas y covarianza de los errores. Ya sabemos que son matrices simétricas. ¿Ok? Entonces, esta va a ser la matriz de varianzas y covarianza de los errores. El tema es que, bueno, hay que ver a qué es igual, ¿no? Entonces,
vamos a encontrarla de la misma manera que lo hicimos para la prueba de ensejamiento, y voy a saltear algunos pasos, y acá esto les queda de tarea a ustedes, ver cómo llegamos del principio hasta acá, que en definitiva es ver la misma demostración y agarrar lo mismo que ya hicimos hace un rato. ¿Ok? No es que les estoy dando de tarea algo súper que demanda que hagan algo nuevo, sino que es también para que ustedes puedan ir practicando las cosas que ya estuvimos haciendo hoy. Y de Java me estoy quedando sin tiempo, así que funciona por muchos lados. Bien, condicional en X. Entonces, acá tengo la varianza de esta suma. Y recordarán, cuando yo hago una varianza a una suma, ¿no? Por ejemplo, la varianza de A más B, ¿eso que es igual? A la varianza de A más la varianza de B más 2 veces la covarianza. Ahora, este vector, ¿qué es lo que tiene adentro? Tiene adentro un vector de constantes. Y la covarianza entre una constante y cualquier variable aleatoria es 0. Así como también la varianza de una constante es 0. ¿Ok? Entonces, me va a quedar directamente la boca arriba. Me va a quedar la varianza de este más la varianza de este. ¿Ok? Y ahora, esto de acá es la varianza de una constante. Así que aquí es igual. O sea, la varianza de un vector de constante. A una matriz de ceros. Claro. De dimensión k más 1 por k más 1. Pero el punto es que es una matriz de ceros y podemos olvidarnos de ella. Así que les doy un segundito para que copien y voy a borrar este término. Entonces nos queda la varianza del segundo término. ¿A qué es igual esta varianza? Bueno, esto es condicional en X. Así que lo que tiene X, dijimos, lo tratamos como si fuera una constante. Entonces, recordarán, yo tenía varianza de constante por variable aleatoria. ¿Qué hacían con la constante ustedes? La sacamos al cuadrado. Claro, la constante será al cuadrado, también es algo relativamente fácil de demostrar por qué es que será al cuadrado. Entonces acá lo que vamos a querer hacer es algo así como hacer la varianza del error condicional en X, y esto de acá sacarlo al cuadrado. Ahora, de vuelta, yo esto es una matriz, no puedo sacarlo al cuadrado. O sea, si fuera un escalar, por ejemplo, sí, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que postmultiplicar por la traspuesta. Entonces acá me voy a escribir x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta. Todo esto hay que transponerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un producto, digamos que tenemos dos matrices A y B, ¿ok? Y tengo la traspuesta del producto. Bueno, la traspuesta del producto es muy parecida al producto de la traspuesta, porque lo único que pasa es que vamos a cambiar el orden. Me queda la traspuesta por la traspuesta. ¿Ok? El de adelante pasa para el fondo, básicamente. Esto es una propiedad de la traspuesta. No estamos suponiendo nada directamente así. ¿Puedo borrar esto? Sí, bien, excelente. Bien, acá que nos queda. Nos quedó la traspuesta de esto y dijimos, bueno, vamos a aplicar la misma propiedad. Entonces voy a hacer la traspuesta, ¿cómo me va a quedar? Bien, esa X pasa para adelante y me queda X traspuesta, que la tengo que transponer. Y acá me queda la traspuesta de la inversa. La traspuesta de la traspuesta, que se imaginan que será igual. A la original, digamos. Claro, a la matriz así sin más. Y esto segundo de acá es la traspuesta de la inversa. Entonces, ¿qué propiedad tenemos? Bueno, la traspuesta de la inversa es lo mismo que la inversa de la traspuesta. ¿Ok? Entonces, por la propiedad que conocemos recién, yo acá adentro que tengo la traspuesta de x traspuesta por x. ¿Y cómo es esa traspuesta?
Bueno, tengo que pasar el que tenía después al principio, así que me va a quedar X traspuesta. Y después el segundo, que me queda la traspuesta de la traspuesta de vuelta. Y acá de vuelta me queda la traspuesta de la traspuesta, que hace un rato ustedes bien me dijeron, es igual a la matriz original. Entonces, la traspuesta de esta matriz es idéntica a la matriz original. ¿Y eso por qué es? Eso es así porque es una matriz simétrica. Que yo nunca se los había demostrado, pero ahora ya quedó claro que X traspuesta por X a la menos 1 es una matriz simétrica. Entonces, la expresión original nos queda de esta manera. X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta por la varianza del error condicional en X por X traspuesta por X. Bueno, horrible, sí, ya sé. Pero ahora, denme un segundo. Esto de acá se le dice la forma sándwich, aunque creo que Gabriel le dice la forma sándwich. Pero yo tengo un conflicto moral con decirle sándwich o un sándwich. Entonces, se le dice así porque lo que tenemos es una parte A, una parte B y una parte A. Entonces, es como que tenemos algo en el centro, que ese algo en el centro es la varianza del error, que va a depender de qué forma le estamos suponiendo a esto, ¿no? A esta matriz. Generalmente le decimos omega. Nosotros ya supusimos la forma de esta matriz. Pero me queda como si eso fuera el jamón y el queso, o la lechuga si es un sándwich vegano, y afuera me quedan los dos pares, ¿no? Que es esto de X traspuesta por X a la menos 1 por X traspuesta y la traspuesta, que como es una matriz. Si vamos al caso, esto sería así. Bien, entonces operemos ahora explotando el supuesto que ya hicimos, que dijimos, esta varianza de acá es igual a sigma cuadrado por una matriz idéntica. Entonces lo que les voy a pedir es que me permitan saltearme a escribir la matriz identidad y sigma cuadrado lo vamos a correr para un costado, porque es un escalar, ¿no? Entonces sigma cuadrado tranquilamente puede valer 10. ¿Ok? Es un número. Entonces me quedo X traspuesta por X a la menos 1, X traspuesta por X, no, ya esto lo estoy sacando del Tiome, y me queda X traspuesta por X a la menos 1. Es de 2 segundos y retomo. Si se fijan acá nos quedó X traspuesta por X, ¿por quién? Por X traspuesta por X a la menos 1. Y eso me da una matriz identidad. Así que es lo que voy a sacar. Dijimos es una matriz identidad, así que directamente la vamos a obviar. Chao. ¿Por qué te queda ahí identidad si no está multiplicando por la Porque inversa? tengo X traspuesta por X y está multiplicada por su inversa. Ah, ahí no estaba la inversa. ¿O sí? ¿Cómo? Sí, estaba. No De estaba, hecho, simplemente no estaba, acabo de pero- deshacer. Ah, ok, ok. Así que definitivamente estaba. Listo. Pero el punto es que este término de acá es igual a este de acá. No, ¿de dónde sale esta X traspuesta por X a la menos 1? De acá. Y esta X traspuesta por X, ¿de dónde sale? De acá. Ok. ¿Ok? Sí, quedó claro. Bien. Gracias. Entonces, acá acabamos de demostrar que esta matriz de varianzas y covarianzas es igual a sigma cuadrado por X traspuesta por X a la menos 1. Me queda un minuto. Así que bueno, no sé, esto ya lo vemos la clase que viene. Porque en sí, esto ya lo dejamos para la clase que viene. Porque el punto es que este sigma cuadrado no es conocido, entonces vamos a tener que estimar. Y bueno, sobre eso voy a tener que hablar la clase que viene. Me queda un ratito por si tienen dudas, pero bueno, a ver, los puntos clave a llevarse de la clase de hoy. ¿Por qué alguien podría querer hacer regresión múltiple? Que bajo estos supuestos, estos estimadores son